Ok, hoy es jueves 21 de julio del año 2022, son las 10:06 p.m. Vamos a comenzar ahora la clase de revisión. Ayer a la noche tuvimos la clase número 5. En la clase número 5 nosotros estudiamos primero sobre los conocimientos directos y dijimos de que en lugar donde se tratan de manera más completa estos conocimientos directos es en el Visuddhimagga. El Visuddhimagga, como hemos explicado anteriormente, es un comentario de las tres canastas. Y el conocimiento directo que particularmente nos interesa a nosotros aquí es el conocimiento de la rememoración de las vidas pasadas, ¿no? Porque es en esta sección del Visuddhimagga donde se explica toda la destrucción del universo por fuego, por aire, por agua, y también cómo se vuelve a recrear el universo. Y entonces, hay 5 conocimientos directos, ¿no?, que hay en el Visuddhimagga. Son 5 conocimientos directos mundanos, o sea que eso significa que cualquier persona que desarrolla las llanas de la materia sutil y tiene maestría en las llanas, etcétera, puede alcanzar estos conocimientos directos. Y los conocimientos directos, ya los vimos, poderes varios, ¿no? El oído divino, el conocimiento de la mente de los demás, el conocimiento de la mente de los demás. Hay un error. O sea, ahí el número 4 tendría que decir la rememoración de las vidas pasadas. Sí, o sea que ahí uno hace cut and paste. Por eso. Pero bueno. Y el oído divino. Y nosotros explicamos ayer el término aviña, que es el término que se utiliza para conocimientos directos, que en realidad es un tipo especial de la quinta llana de la materia sutil, ¿no? Y incluso ayer leímos un pasaje del Visuddhimagga que dice quiénes son quienes pueden tener estos conocimientos directos, ¿no? Son 6 tipos o 6 clases de personas, seguidores de otras religiones, dijimos, los discípulos ordinarios del Buda, los grandes discípulos, los 80 grandes discípulos, los 2 discípulos principales, los Pacceka Budas y los Budas. Ananda es discípulo principal, está entre los 80 principales, ¿no? Pero Ananda, bueno, sí, o sea, él era un ser noble y que había entrado en la corriente y después antes de celebrarse el primer concilio budista alcanzó el estado de Arahant. Entonces, ahí incluso yo les compartí un documento donde están los 80 grandes discípulos en orden de antigüedad. Porque el primer gran discípulo del Buda es el venerable Kondaña, que es el que alcanza el primer estado de iluminación cuando el Buda enseña el primer discurso, ¿no? Y están los otros 4 que estaban en el grupo de 5, ¿no?, que a los 5 días después también, ¿no?, alcanzan todos el estado de Arahant. Entonces, esos son, digamos, las personas que pueden alcanzar los conocimientos directos. Había comentado que el Pacceka Buda. Perdón. Ya. Había comentado de que el Pacceka Buda nada más tiene la visión de vidas pasadas limitada, no es como el Buda. ¿Eso a qué se debe? Por la cantidad de tiempo ¿no? que desarrolla las la perfecciones, perfección. ¿no? Entonces se dice de que el único que desarrolla las perfecciones totalmente es el Buda. Entonces la única persona que puede saltar, digamos, a donde quiera hacia el pasado es el Buda. Y también dijimos de que solamente el Buda es el que tiene la capacidad
no solamente recordar sus vidas pasadas, sino las vidas pasadas de otros, ¿no? Y entonces, o sea, hay bastantes cosas ahí en eso que no podemos entrar. Pero sí, o sea, entonces son 6 personas, pero están limitadas en el tiempo hacia atrás que pueden ir, o sea, de cualquier manera, ¿no? O sea, que los seguidores de otras religiones son, dijimos 40 eones, una cosa así, ya tal vez. 40 eones, imagínense, grandes eones. O sea, y eso, o sea, se entiende también con la cuestión de las concepciones erróneas. Porque como uno no puede ir más atrás y no puede ver más cosas, entonces uno saca conclusiones o creencias en base, digamos, a lo que uno ha alcanzado a poder ver. Entonces hoy, ¿cómo? Sí, entonces hoy vamos a ver, cuando hablemos de, porque hoy día vamos a ver la destrucción del universo y después cómo se crea el universo y cómo llegan los primeros seres. Porque hay 4 modos de origen de los seres. Pero bueno, después hoy día les voy a contar, si no. Entonces, y explicamos también que, bueno, que para alcanzar, ¿cuáles son, digamos, los requisitos para poder alcanzar los conocimientos directos? Es que uno tiene que tener las 5 llanas de las materias sutiles, las 4 llanas inmateriales, y eso implica que uno tiene que tener maestría en las llanas. Entonces, son 5 tipos de maestría que, si ustedes quieran, leer en el compendio, ¿no? Y después, esto es importante porque cuando uno estudia Abhidhamma, uno tiene que conocer sobre los procesos cognitivos y cuáles son, digamos, los momentos dentro de los procesos cognitivos. Y dentro de los procesos cognitivos hay unos momentos que se llaman los momentos de Yavana. Entonces, para que una persona alcance o ejerza un conocimiento directo, tiene que pasar por 5 procesos cognitivos. Ahora, no sé si ustedes se recuerdan que yo les dije de que no puede ocurrir un proceso cognitivo después de otro si no hay conciencia de continuidad vital como buffer, como amortiguador. Entonces eso también es una gran diferencia entre el Buda y los discípulos, ¿no? Porque se dice de que el Buda es el que menos momentos de conciencia de continuidad vital tiene entre un proceso cognitivo y otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, un discípulo puede tener muchos momentos, o sea, no obstante, nosotros sabemos que las conciencias, ¿no? Entonces, primero hay que alcanzar la llana, la quinta llana. Ahora, dependiendo del tipo de poder, ¿no? Puede cambiar la llana, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso. No, pero nosotros dijimos de que solamente hay 10 llanas, perdón. Puede variar el objeto de Kasina, ¿no? O sea que hay solamente 8 de las 10 Kasinas que se utilizan. Porque, por ejemplo, hay un milagro que el Buda hizo que es el milagro gemelo, ¿no? Y lo hizo en varias ocasiones de su vida. Y ese milagro consiste en emitir fuego y agua de su cuerpo. Entonces el Buda va alternando el tipo de Kasinas en que entra para hacer ese milagro. Entonces primero uno entra en llana, después emerge de la llana, y ese es un proceso cognitivo de la esfera de los sentidos, y se reflexiona sobre los factores de llana. La quinta llana tiene 2 factores, que es la sensación neutral y la unificación de la mente. Y después hay otro proceso cognitivo que es el de resolución, que la persona decide qué milagro quiere hacer, digamos, milagro. Y después vuelve a entrar en llana, ¿no? Cuando emerge de llana, reflexiona en los factores de llana, que son 2, y después vuelve a entrar en la quinta llana, pero en este caso la quinta llana es una quinta llana especial, ¿no? Que es de conocimiento directo. Entonces, ahora, si ustedes quieren saber más sobre eso,
en el capítulo 3 del compendio están los objetos que puede tomar la conciencia del conocimiento directo. O sea que es prácticamente todo. Sí. Uno de los, Perdón, ya. usted nos platicó que en uno de los monasterios donde usted había estado había el abad, no recuerdo bien, tenía el conocimiento de sus vidas pasadas, de su vida pasada. Ajá. Él había, No. es otro tipo de persona. Sí, o sea, uno puede recordar las vidas pasadas así espontáneamente, sin tener ningún tipo de desarrollo espiritual. Entonces este monje era uno de esos casos, que él desde niño, antes de ser monje incluso, recordaba su vida pasada. El monasterio donde yo estaba en Estados Unidos, en Half Moon Bay, en el habla Sóbana. Y este monje, y cuando era niño, empezó a recordar, y él dijo que esa fue una de las razones por las cuales se ordenó. ¿No? Después, cuando se hizo novicio, después se hizo monje. ¿No? Y ese monje está en los libros de este profesor Stevenson, están aquí en la biblioteca. Es uno de los tantos casos que el profesor Stevenson estudia. Sí, o sea, de que en ese caso él no tenía llana. Aviña. De personas que pueden tener los conocimientos directos se refiere como al conjunto de todos los conocimientos directos, porque uno de ellos sería el recordar las vidas pasadas, que no necesariamente necesitaría. Sí, lo que pasa es que eso no entra como conocimiento directo. No. Y también, o sea, entre esas 8 personas, perdón, esas 6 personas que están ahí, bueno, tienen que cumplir los requisitos. O sea, no cualquiera puede tener los conocimientos directos. Entre esas 6 personas que mencionamos, tienen que tener los requisitos para poder alcanzar llanas, ¿no? No, entonces hay mucha gente que recuerda las vidas pasadas y en realidad no tiene ningún tipo de desarrollo espiritual ni nada. O sea, porque este profesor Stevenson, o sea, ha estudiado muchos niños que recuerdan vidas pasadas, y incluso gente en países que no son budistas y que tienen otra religión que es contraria totalmente a la idea, ¿no? de una vida anterior, ¿no? Sobre todo estas religiones teístas, ¿no? O sea, él ha estudiado, no sé, casos, no sé, en Turquía, en Irán, en Irak, no sé, o sea, en todas partes. Cuando él vivía tenía un equipo de gente ahí en la universidad, y cuando le mandaban, entonces mandaba el equipo, digamos, a hacer investigaciones de campo y todo eso. O sea, yo creo que ahora todavía algunos de sus estudiantes siguen con eso. Así que, entonces, bueno, esos son los 6 procesos, ¿no? Entonces, ahí se explica cada uno. Bueno, no voy a volver sobre esto, pero porque ya lo expliqué, ¿no? Pero cuando uno alcanza el 6º, entonces, lo que uno decidió en el tercer proceso cognitivo, es como si se cumpla, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los, por ejemplo, multiplicarse, ¿no? Esa es una historia de un monje muy famoso. Hay una historia en la Mahabharata que eran 2 hermanos, y un hermano mayor que estaba a cargo del monasterio, que era un arahant, y el hermano menor, que era un monje, pero era así, tenía un retardo, un poco de incapacidad. Él se llamaba el venerable Chula Pantaka, ¿no? Y entonces el hermano, o sea, como vio que su hermano menor no podía, era incapaz, no podía memorizar un verso de 4 líneas, no, en 3 meses. Dice que cuando llegaba a la tercera línea se le olvidaban las 2 anteriores.
Entonces el hermano, o sea que era Arahant, imagínense, lo echó del monasterio. Entonces, pero el Buda llegó a su rescate y le dio una meditación adecuada y este monje alcanzó el estado de Arahant. Pero resulta ser de que es una historia porque habían invitado al Buda y todo el sangha a comer a todos los monjes que estaban en el monasterio ese, donde estaba el hermano, que era incapaz, ¿no? Entonces, cuando le preguntan al hermano mayor cuántos monjes hay, dicen, lo excluyó a su hermano. Entonces, pero el Buda dice, ¿por qué no van al monasterio a ver, no? Mandaron a una persona al monasterio a ver si quedaba alguien, ¿no? Y estaba el venerable este, pero que ya había alcanzado el estado de Arahant con llanas. Entonces, cuando la persona, el mensajero que mandaron, pregunta por ¿hay alguien en el monasterio? Entonces, Chula Pantaka se multiplica. Son 1000, ¿no? Entonces, la persona esta que fue ahí, o sea, regresa ahí y reporta al Buda y a todos los monjes que estaban ahí. No, el monasterio está lleno de monjes, ¿no? Entonces, bueno, tráiganlos, ¿no? Pero entonces, tráiganlo a Chula Pantaka. Entonces va de nuevo al monasterio y entonces, ¿quién es Chula Pantaka? Y todos los monjes que se han multiplicado responden, yo soy Chula Pantaka. Y entonces vuelve la persona de nuevo. Entonces el Buda le dice, mire, haga una cosa. Agarre uno de la mano y tráigaselo. Entonces se dice de que fue y lo agarró de la mano y desaparecieron todos los demás cuando los agarró. Entonces lo llevó al monasterio y entonces el Buda lo hizo sentar ahí y que diera la plática, ¿no? Entonces, imagínense, ese es un ejemplo de Aviña, de una historia muy famosa. O sea, si quieren lo pueden leer en el comentario de la mapa, porque es bien interesante. Así que unos multiplicarse, andar por el agua o, no sé, volar, desplazarse. Entonces ahí ustedes tienen ya un cuadro con todo eso. Bueno, y ayer nosotros estudiamos, que ya lo habíamos visto un poco antes, las 3 destrucciones del universo por agua, por fuego y por aire, ¿no? Y los límites de destrucción del universo, ¿no? Yo creo que vayamos a los cuadros. Hay un cuadro con los 3. Ahí está, ¿no? Entonces, cuando se destruye por fuego, es del 1 al 16. Cuando se destruye por agua, es del 1 al 19. Y cuando se destruye por aire, es del 1 al 20. ¿No? Ahí está. Entonces, las destrucciones del universo. Y también ayer hablamos de los Buddha Kirpa, que son los campos de Buda, ¿no? Y hay 3 campos de Buda, explicamos, que es el campo de nacimiento, Yati, Kirta, el campo de autoridad es Anaketa y el campo de alcance es Visayaketa. ¿No? Y explicamos cada uno de los 3 campos, que el nacimiento es cuando el Buda es concebido, ¿no? Se dice que los 10.000 universos tiemblan y también cuando se ilumina y cuando enseña el primer discurso y en varias ocasiones de su vida ocurre eso. O sea, de que significa que ese es el campo de nacimiento. Y después está el campo de autoridad, que se refiere a algunos discursos de protección, estas salvaguardias, que es el Ratana Sutta, el Kanda Parita, el Rajaga, el Atanatilla y el Monaparita. ¿No? Entonces, el campo de autoridad es aún mayor que el campo del nacimiento. Venerable, cuando que tiemblan los 100.000 universos, en los comentarios tiene alguna explicación, o sea, es lógico, tiemblan, me imagino aquí, pero ¿tiene otra explicación o por qué tiembla? Sí, el Mahaparinibbana Sutta. Ahora, este nombre va a aguantar unos minutos.
7 minutos como estamos ahora. Entonces es importante que vayan haciendo el indicador. Se está oyendo con Hasta- eco, venerable. lo antes posible para que nosotros nos quedemos nada. No, o sea, arriba está respaldado la conexión de internet porque tenemos baterías, pero este no break no nos va a aguantar mucho. Entonces, decirle a Luis que encienda el generador y también sabe Jazz, tienen instrucciones de eso. Perdón, pero... Y es raro que se vaya la luz. No, está bien. Para que... No, está bien. O sea, va a aguantar un minuto si se apura. Pero es raro que se haya ido la luz y no hay nada. ¿No? Pero entonces vamos a hacer un break ahora porque estamos con esta situación aquí. Pero bueno, no sé si ahí en línea hay alguna pregunta o algo. Aprovechamos. No, nada más es la Tiene que que había sonar la luz. problemas con el audio, pero ya. El generador funcionó. Bueno. Ya. O sea que a lo mejor la intensidad. Ahora, les sugiero una cosa. ¿Por qué no apagan las luces? Por favor. Para no. Ok, entonces, ¿de qué estábamos? Si quieren, no gastamos. Entonces, en el Mahaparinibbana Sutta, cuando el Buda renuncia a su principio vital, ¿no? También tiemblan estos 10.000 universos. Y entonces el Buda explica la causa de los temblores, ¿no? Entonces hay causas físicas de los temblores, hay como 6 causas, ahora no. Si quieren pueden leer el Mahaparinibbana Sutta. Y una de las causas es precisamente cuando es concebido el Buda. Esa es una de las... O sea, y las otras causas de los temblores son causas físicas, ¿no? De los elementos y todo eso. Y interesante esta pregunta, porque yo les comenté en la primera clase que hay un tratado tardío de cosmología budista que se llama el Loka Pañati, ¿no? Que no se sabe bien si es del siglo XIII, XIV y quién es el autor. Está escrito en Pali. Y ese tratado comienza a explicar la cosmología precisamente con las causas de los temblores, ¿no? O sea, uno puede tomar algo, o sea, y esa es una buena forma también a lo mejor de empezar a hablar sobre... Pero si quiere, lo que pasa es que ese es un tema que da para mucho, pero a ver si me da tiempo y puedo ver los comentarios sobre... Pero la fuente canónica es esa, ¿no? Entonces, pero el Mahaparinibbana Sutta ustedes lo pueden consultar ahí en la página. Y el comentario del Mahaparinibbana, hay una persona que es experto en Pali, que se llama Alex Ruiz Falques, que es de España, de Barcelona, que él tradujo el comentario del Mahaparinibbana Sutta. No sé si eso ya está publicado, el libro, no sé si estará en versión PDF, pero ahí el comentario del Mahaparinibbana Sutta es donde se explica en detalle, porque el Buda simplemente en el Mahaparinibbana Sutta dice las razones por las cuales la Tierra tiembla, pero el comentario explica en mayor profundidad cada una de esas causas. Pero bueno, si tengo tiempo, vamos a hablar de eso. ¿Ok?
Entonces estábamos hablando del campo de autoridad. Y después está el campo de alcance, que es la omnisciencia del Buda, el conocimiento del Buda, que eso no tiene límite. Pero el punto de aquí es de que cuando se destruye el universo, se destruyen todos los campos. Cuando se destruye uno, se destruye todo, ¿no? Entonces, o sea, de que... Y entonces, y ahora entonces vamos a seguir la narrativa del Sata Surya, los 7 soles, ¿no? Que dice que, porque en realidad, canónicamente, nosotros tenemos solamente la narrativa de la destrucción por fuego. Yo no estoy seguro, yo creo que no hay canónica la explicación de las otras 2 destrucciones. O sea, eso lo agregan los comentarios, ¿no? Entonces, entonces la destrucción por fuego está basado en este discurso de los 7 soles, ¿no? Y en el que el león perece por fuego, ¿no? Entonces aparece una gran nube y primero cae una gran lluvia, ¿no? Y después los humanos siembran, ¿no? Pero después, cuando crece un poco lo que han sembrado, ya no vuelve a llover nunca más, ¿no? Entonces es el fin de la lluvia. O sea que primero, entonces, pongámosle, ya no hay más agua, ¿no? Un diluvio, algo así. O sea, a lo mejor en otras religiones, ¿no? En la Biblia está eso. Entonces no llueve, entonces los seres mueren, ¿no? Y reconectan en el plano de los devas, van reconectando, ¿no? Especialmente los devas terrestres, reconectan en planos de devas celestiales, esto es lo que quiero decir, ¿no? Entonces se van muriendo los seres, ¿no? Cuando nosotros hacemos los chanting en la mañana, que decíamos, ¿no? Que los seres terrestres en el agua y en el espacio estén libres de pesar, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces el agua, como ya no hay más agua, el agua se va agotando, ¿no? La tortuga es un animal que en el budismo figura mucho, ¿no? Hay un discurso de la tortuga tuerta, que también está compartido en la carpeta esa, ¿no? Que sale cada 100 años en el gran océano y hay un yugo flotando que tiene un hoyo. Usted lo conoce. Y el Buda le dice cuál es la posibilidad, ¿no? De que esa tortuga emboque su cabeza en ese yugo que está flotando a la deriva en el gran océano. Entonces los monjes les dicen, pues es posible, pero está difícil, algo así. Entonces el Buda dice que es más difícil que un ser humano que ha ido a un plano de sufrimiento vuelva a reconectar, ¿no? En el plano humano, que esa tortuga, ¿no? Emboque su cabeza en el yugo. Pero es posible porque, como no tiene principio el ciclo. ¿Y el yugo qué representa? Es bien interesante eso. El yugo, o sea, bueno, el yugo es simplemente una madera con un hoyo. Pero normalmente en Pali, el término khana, K-H-A-N con un punto abajo A, en Pali significa que es ciega de un ojo, ¿no? Entonces, si usted lee las traducciones en inglés, en inglés no hay una palabra para tuerto o tuerda. Y en inglés las traducciones que he leído traducen que es blind turtle, ¿no? Pero hace sentido que sea ciega de un ojo para que la tortuga pueda embocar su cabeza, o sea, en el yugo ese que está flotando, ¿no? O sea, que hace un poco más fácil lo imposible prácticamente, ¿no? Entonces, eso está ahí compartido en la carpeta. Entonces, las tortugas... ¿Pero el yugo representa algo? No, simplemente, o sea, tiene que haber una coincidencia de condiciones, ¿no? ¿No? O sea, porque la tortuga siempre va a emerger a la superficie
¿no? Pero no solamente tiene que emerger a la superficie, sino tiene que invocar, ¿no? Como eso en los lugares de ahí que hacen esas cosas, amusement park, ¿no? Que uno, ¿no? Hay todo eso. Okay. Entonces los peces, entonces los seres van reconectando, ¿no? Porque claro, esto es un periodo muy grande de tiempo. Porque aquí están, ¿no? Estos los loka vyuha, que son los devas anunciadores, algo así. Vyuha significa algo así como congregadores, pero entonces estos devas saben, entonces empiezan a avisar a los humanos en particular que el universo se va a destruir. Entonces ya empiezan a exhortarlos, ¿no? O sea, como ya no hay ni Buda, ni Dhamma, ni Sangha, ¿no? O sea, en esta época. Entonces son los devas los que exhortan, ¿no? A los seres a que hagan acciones meritorias como meta, karuna, compasión, alegría empática, ecuanimidad, cuidar al papá, a la mamá, respetar a los mayores. O sea, son todas virtudes budistas muy importantes estas. Ustedes pueden encontrar esto en el Mangala Sutta, ¿no? Vamos a hablar sobre el Mangala en la clase de mañana. ¿No? Entonces, por eso los seres impregnados en un sentido de urgencia, imagínense, si usted le dice dentro de 100.000 años, yo creo que aún aquí no lo convence nadie, por lo menos en este país. Ahorita no. Le dicen ahorita a uno ya, a lo mejor cuando falten 5 años, o sea, ya. Entonces los seres hacen acciones meritorias, ¿no? Y renacen en el mundo de los devas. Y después en el mundo de los devas, ¿no? Consumen esta comida celestial y practican kasinas y obtienen llanas y reconectan el plano. Entonces así gradualmente todos los seres van, como quien dice, migrando o emigrando hacia los planos que no se van a destruir, que generalmente es el primer plano, esto de brillo ilimitado, ¿no? Entonces, pero hay seres que no tienen ni siquiera la posibilidad de hacer acciones meritorias, como por ejemplo los seres que están en el mundo animal y todo eso. Pero como siempre hay estos karmas indefinidamente efectivos, ¿no? Entonces, y como pasa mucho tiempo, entonces esos seres reconectan el plano de los devas y ahí tienen posibilidad. De acuerdo con el Abhidhamma, no obstante el Buda dice que es difícil reconectar en el plano humano, un ser en un estado de infelicidad, en cualquier mundo de infelicidad, puede reconectar directamente en el plano de los devas después de la muerte. Eso lo pueden ver en el capítulo 5 del compendio. O sea, de que es posible saltarse, por ejemplo. Hay historias de devas, de animales, que reconectan como devas, ¿no? Entonces ahí obtienen llana, y en virtud de haber obtenido llana, en el mundo de los devas, todos renacen en el mundo de los devas. O sea que bueno, eso fue lo que nosotros estudiamos ayer. Y hoy día vamos a continuar con porque solamente había aparecido un solo sol y había dejado de llover. Entonces, a partir de la narrativa de hoy, vamos a ver la aparición del segundo y del séptimo sol y cómo se destruye el universo, ¿no? Y, o sea, el universo se destruye y permanece destruido por una sankeya, por un eón incalculable, como se recuerdan que vimos que hay 4, ¿no? Entonces hay el eón en estado de destrucción, que es esto, lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Ahí el Visuddhimagga explica cómo se determina cuándo comienza el estado de destrucción, mejor dicho,
cuándo se está destruyendo, cuándo comienza y cuándo termina cuando se está destruyendo, que eso es una Sankhya. Y después permanece destruido, ¿no? Por una Sankhya más. Entonces también ahí explica. Entonces, después de que permanece destruido por un eón incalculable, entonces el universo se reconstituye nuevamente. ¿Cómo? No, a ver. Vamos a ver el cuadro. Aquí no está, ¿no? Yo pensaba que aquí estaba. Bueno, en esta clase estaba. A ver, vamos a ver otra clase. Es la clase 4. Ahí, aquí está la clase 4. Ahí está, ¿no? ¿Ustedes están viendo eso? No. Ahora les muestro. Ahí está. Ahí está, ¿no? Ahí Sí. ven. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Ahí ven? Sí. Sí. A esto lo que yo también hacer. Ok. Entonces nosotros, cuando empieza a dejar de llover, ahora va a explicar, empieza el león en proceso de destrucción, ¿no? Hasta que se destruye el universo. Eso lo explica el Visuddhimagga perfectamente. ¿Cuál es un león incalculable? Y después, cuando se destruye, permanece destruido por una Sankhya Kap, ¿no? Por eso ahí, en realidad, a lo mejor eso que dice destrucción del universo físico por fuego, agua y aire, ¿no? Claro, ahí es cuando se termina de destruir. No, pero la destrucción empieza antes. No sé si está claro eso. Entonces después, el león permanece destruido por un Asankhya y después se reconstituye el universo, ¿no? Entonces, después que se reconstituye el universo, se reconstituyen todos los planos que se destruyeron. Como diciendo, como si fueran, digamos, así, lockers vacíos, digamos, por decir, ¿no? Porque todavía no están los seres ahí, ¿no? Entonces, después los seres empiezan a ocupar, nuevamente los planos empiezan a bajar del plano de los Brahmas y empiezan a ocupar desde el plano superior que se destruyó hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, y finalmente se ocupa el plano humano. Entonces eso lo vamos a ver hoy día, ¿no? Y también vamos a ver, o sea, y entonces ahí va a empezar a contar toda la narrativa de la Ganya Sutta, que es cómo los seres humanos van en un periodo de decadencia a partir de ahí, ¿no? Porque los seres al comienzo del universo, los seres humanos son luminosos, de generación espontánea, no son creados por un padre y la madre. Eso lo vamos a ver, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, eso es todo por hoy. No sé si hay alguna pregunta con relación al tema de la clase. A ver, ahí en línea. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, entonces ya me voy. Sí. Del plano de los devas. Es netamente ignorancia mía, pero los planos, o sea, los devas son son de apariencia humana, o ¿cómo es ese mundo? Los devas tienen 5 grados como grados nosotros. Ah, Son seres luminosos. Los devas tienen diferenciación sexual también, como son seres de los 5 sentidos, pero puede carecer también, porque la propiedad del sexo es una propiedad que se genera en el momento de la reconexión. O sea que en el primer momento de la existencia hay 3 grupos de propiedades materiales y uno de esos es el sexo.
¿no? Entonces ya puede ser sexo masculino o femenino, pero puede haber, ese tipo de propiedad puede crecer, ¿no? O sea, hay historias increíbles, o sea, con relación a eso. Si ustedes quieren pueden leer el comentario de la Dhammapada. El final, el último verso del capítulo 3 es una historia, o sea que es de ciencia ficción, ¿no? Es la historia, bueno, les leo el verso. Ahí está. Ni madre, ni padre, ni otros familiares harían esto. Bueno, una mente bien dirigida es mejor que eso, ¿no? O sea, es la historia de una persona que era el hijo de un millonario, o sea, y un día salió con sus amigos de la ciudad, o la ciudad estaba amurallada, y estaba el venerable Kachayana, uno de los grandes discípulos del Buda, pidiendo, o sea, en busca de comida y todo lo demás, y este muchacho tuvo una especie de atracción sexual hacia el venerable Kachayana, que era una persona aparentemente muy físicamente y todo lo demás, y automáticamente cambió su sexo cuando tuvo ese pensamiento. Y entonces se avergonzó y tanto que se fue, ya nunca más vio a sus papás. Se fue a otro lugar a vivir, o sea, porque sí, su mujer. Lean la historia, o sea, es una cosa. Sí, Lucía del Compare es la editora de ese verso. A ver, Lucía, seguramente usted nos puede aportar mucho más. Gracias, qué bueno que está Lucía. Buenos días, venerable. ¿Qué tal, Lucía? Bueno, están en las historias del Dhammapada que compartió en el 2019. No recuerdo bien la historia, venerable, pero sí tengo una pregunta. Ah, bueno. A ver si alguien encuentra la historia, por favor. A ver, adelante la pregunta. Venerable, si los seres no alcanzaran a realizar acciones meritorias, de todas maneras van al plano de los devas, independientemente de su karma. ¿Cómo fue la pregunta? A ver, sí, o sea, cuando los devas exhortan a los seres humanos a hacer acciones meritorias porque empieza la destrucción, si los seres no alcanzaran a hacer acciones meritorias, digo, dado a la maldad, ¿no?, que hay en el mundo humano, de todas maneras, independientemente de su karma, van a reconectar en el plano de los devas. Ya, exacto. Ahí nosotros vimos en una de las láminas que dice que todos los seres, nadie carece de un karma indefinidamente efectivo. Entonces, hay dos formas de ir al plano de los devas. Una es haciendo acciones meritorias ahora, ¿no? Como por ejemplo meta y todo eso. Y la otra forma es, o sea, porque uno no puede hacer, por ejemplo, no solamente los seres humanos, sino seres como animales y todo eso. Pero como uno tiene sus karmas indefinidamente efectivos, entonces en el momento de la muerte, ¿no? Como ese karma existe, entonces ese karma tiene la precedencia, entonces y ese karma va a producir una reconexión en el plano de los devas. O sea, de que uno puede ir al plano de los devas por acciones que uno hace en esta vida, por decir así, meritorias, o puede ir por acciones que uno tiene acumuladas anteriormente y que dan la oportunidad de dar resultados. Ok, ya, muy bien. Gracias, venerable. Voy a buscar la historia venerable del Dhammapada. ¿Cómo? Voy a buscar la historia del Dhammapada. Sí, sí. Búsquela y a ver si nos comparte un poco y alguien que la lee y la cuente después, porque es muy fuerte esa historia. ¿Cómo se llama?
No, o sea, solamente me acuerdo que es la historia, la última historia del capítulo 3, y Ah, que ok, la trata de última. Chayan, y no me acuerdo el nombre Ok, del ok. muchacho. Pero usted ahí en la traducción al español del comentario, es la última historia. Ahí en el capítulo 3, porque hemos traducido 3 capítulos. A ver, Judith. El monje Sorella. Sí. Cuando habla de los devas en las historias, los comentarios, siempre me llega una idea de vida cotidiana pues similar a la humana, ¿no? O sea, que pues se casan, trabajan, hay parques, campo, bosques, no sé. Pero en los planos inmateriales también, o ¿cómo es? No, bueno, En los planos superiores, de ¿cómo la es la materia vida? sutil, porque los planos de la materia sutil tienen materia, pero solamente no tienen todos los sentidos que nosotros tenemos. En esos planos los seres están, o sea, los devas son igual que nosotros en cuanto a los placeres sensoriales, incluso mucho más, ¿no? Entonces por eso se dice de que salvo uno de los planos de los devas, que es Tusita, donde normalmente el bodhisattva viene para reconectar como Buda, o sea, no es recomendable reconectar en esos planos porque hay demasiada, digamos, o sea, sensualidad y todo eso. Entonces, y como los periodos de vida es tan largo, entonces es muy difícil que uno genere un sentido de urgencia ahí. Imagínese, si usted le dice no, ahora si usted le dijera, por ejemplo, Iván, a Juan, a Emma, bueno, Isabel, usted va a vivir 10.000 años aquí. Ahí. Isabel tiene, no sé cuánto tiene, 30 y tantos, 40. No sé. O sea, bueno, 10.000 años ya no me voy a morir nunca, ¿no? ¿Cómo? 32, bueno, no importa. No, o sea, yo no me voy a morir. Voy a seguir pasándola bien, ¿no? Y ya cuando me queden a lo mejor unos poquitos años, ya puedo, un poco así. Bueno, se dice que los planos de Eva son así, ¿no? Entonces, por eso se dice de que normalmente el plano humano tiene esa mezcla de felicidad y por el periodo, bueno, en esta época, el periodo corto de vida, ¿no? Que es más fácil generar sentido de urgencia. Porque si no, es tan largo el periodo de vida de los devas que, ¿no? Pero el plano de los brahmas, de la materia sutil, ya es diferente, ¿no? A esos seres tienen un desarrollo meditativo, ¿no? Se dice que, por ejemplo, hay ciertos tipos de conciencia que los brahmas nunca van a tener mientras estén en el estado de brahmas, que es, por ejemplo, las conciencias asociadas con la raíz del enojo y la aversión. O sea, de que es totalmente incompatible con la existencia en esos planos. Pero no significa que esos seres hayan erradicado esa tendencia latente del enojo o del odio, sino que en ese plano es incompatible. ¿Cómo? Sí. No pueden tener nunca una conciencia de eso, pero no significa que esos seres hayan erradicado eso. Pero después que reconectan en el plano de los sentidos, vuelven a tener. Incluso hay devas que también, los devas sí pueden tener esas conciencias. Y hay devas que se mueren por tener demasiada conciencia con raíz de enojo. Hay un nombre de devas. Eso está... Ya. A ver si alguien lee, que yo no lea. Gracias, Fernando.
A ver si puede leer, por favor. Ya no veo. Está largo, venerable. No, pero digo, hay una cosa en el chat ahí. Simplemente compartí el link al documento de las historias que tradujeron ustedes y en la página donde viene la historia que usted mencionó. En la Ok. página No, 174. no podemos leer eso. Pero después, por favor, si alguien la lee, que haga una especie de reseña. Lucía, que fue la editora, se le damos tarea, ¿no? Esa historia, o sea, hay estudiosos y mucha gente que, por la cuestión del cambio de sexo y todo eso, o sea, que han estudiado sobre eso, es muy interesante. Ok, entonces yo creo que son casi la hora de la comida, entonces nos vemos esta noche. Hasta luego. Gracias, venerable. Gracias, venerable. Gracias, venerable.